La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager para Vic Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos justamente a este webinar de las soluciones de HMAS, Routing and Switching, desarrolladas en conjunto Cisco. Antes de empezar, deseo confirmar que ya todos deberían estar viendo la pantalla compartida, deberían estar escuchándome para justamente poder dar inicio al seminario. Aprovecho para comentarles de que la presentación, voy a compartir el link al final de la misma para que la puedan descargar sin ningún problema. Y igual el material está siendo grabado para que luego Cisco lo pueda compartir, digamos, a través de sus redes con todos los usuarios. Listo, vamos a ir comenzando entonces para arrancar con el seminario, justamente para revisar algunos de los puntos. Esta es la agenda que tenemos para conversar el día de hoy. Vamos a ver directamente un poco las verticales de negocio que estamos trabajando con esta línea de productos, tanto en la parte de routing como en la parte de switching. Y efectivamente vamos a hablar de los diferentes productos y, digamos, herramientas de software que podemos hacer. Me olvidé mencionarlo al final de la presentación. Tengo un par de equipos conmigo, un router, un switch, para mostrarles un poco detalles de las interfaces y evidentemente poder absorber las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Efectivamente, nuestra idea es justamente presentarles la solución completa. Inclusive vamos a hablar también de los switches y routers exteriores, que es justamente la línea de EdgePoint, algunos casos de éxito que he recopilado. Y efectivamente, alguna información extra justamente para ir trabajando también la parte de proyectos. Y esta información extra tiene que ver con el software de gestión, que también les voy a mostrar un poco lo que viene a ser la parte de administración de router y monitoreo de los switches en este momento. Perfecto. HMAX es una línea de productos compuesta de routers, compuesta de switches, específicamente diseñada para poder trabajar justamente todo lo que viene a ser la parte de comunicaciones a nivel, digamos, empresarial de tipo complejo o pequeños operadores o redes de operadores. Entonces, HMAX es una línea de productos que tiene muchas herramientas, muchas características que permiten una flexibilidad bastante grande para la operación del producto, configuración directamente, ¿no? Son equipos desarrollados justamente con estándares avanzados, pensados mucho en una vertical de operadores. Todos los equipos cuentan con mínimo interfaz gigabit y algunos ya interfaces 10G para la parte de alto performance. Evidentemente, todos los routers son capa 3. Los switches tienen L2 más o hasta enrutamiento estático y efectivamente hay muchas herramientas o características que nos permiten posicionar el producto, digamos, en diversos escenarios. A nivel de verticales de solución, HMAX realmente es un producto muy enfocado en la parte de operadores, digamos, por las funciones avanzadas que el producto maneja. Sin embargo, también el producto puede ser muy usado en las redes privadas. De repente hay usuarios que han escuchado que nosotros tenemos otra familia de productos en Ubiquiti, que justamente es la parte de Unify. Unify también tiene routers, también tiene switches. La diferencia es que Unify es un producto enfocado a una empresa más simple, más fácil de poder implementar en una vertical empresarial. En el caso de HMAX son productos más complejos y evidentemente un producto más complejo a veces puede tomarnos un mayor tiempo y demanda pues un poco más de atención para la parte justamente de flexibilidad en las configuraciones en sí. Entonces, esto justamente es muy importante de aclarar
EdgeMax en realidad tiene mucha flexibilidad, tiene muchas opciones para poder implementar el producto en diversas verticales, directamente, gubernamental, empresarial. El producto se configura, digamos, en su propia interfaz que cada uno maneja. En el caso de Unify, siempre es con controlador centralizado, ¿no? Pero EdgeMax, igual, hay muchas más herramientas por, obviamente, como es un producto destinado a la parte de operadores, necesita, pues, más flexibilidad a la parte técnica, ¿no? Y en el caso de EdgePoint, es un producto muy enfocado para exteriores, principalmente torres de comunicaciones, que justamente es el vertical donde estamos trabajando mucho. Igual es un switch o router que también puede ser utilizado en exteriores, no necesariamente torres de comunicaciones, pero puede ser también de repente almacenes que tienen, o bodegas, almacenes o bodegas que están expuestos al polvo. Y recuerden, pues, si tenemos un switch PoE o un router, pues, que tenga PoE, necesitamos, pues, protegerlo de este tipo de elemento, ya que lo podría dañar directamente, ¿no? Entonces tenemos bastante flexibilidad para poder trabajar. Perfecto. Luego que lo que tenemos nosotros justamente es la parte de routers. Un segundo. En la parte de routers, lo que nosotros tenemos, evidentemente, son diversos modelos de productos para diversos performance. El software es muy parecido en todos, por no decirlo igual completamente. Entonces, hay modelos chiquitos de routers, hay modelos grandes, vamos a ver también ellos, pero ¿cuáles son las características principales que nosotros tenemos directamente en este tipo de productos? Nosotros manejamos todo lo que viene a ser la parte de VPNs, VLANs, DHCP, MPLS, enrutamiento dinámico, RIP, OSPF, BGP, firewall, inspección de paquetes, que es para identificar qué tipo de aplicaciones están trabajando, controles de ancho de banda, balanceos de carga, creo que no lo he puesto ahí, pero eso algunas funcionalidades muy importantes e interesantes del producto. Y hay muchas herramientas adicionales que los routers incorporan. Principalmente son el firewall de comunicaciones y evidentemente el equipo que nos permite conectarnos entre sí para poder alcanzar el rendimiento en las comunicaciones. Los routers manejan una interfaz gráfica, es más, vienen acompañadas de un asistente inicial de configuración. El asistente tiene varias opciones, como una línea de internet, dos líneas de internet, o N líneas de internet si son más que queremos balancear. Tiene opciones, por ejemplo, para permitirte personalizar la LAN, hacer, digamos, una zona de meseta, etcétera. Entonces, realmente ya muchas veces no somos muy avanzados en el manejo de routers. Entonces, viene con un asistente para que tú lo puedas configurar, digamos, desde un startup y de esa manera puedas provisionar cuál es la configuración que tú estás buscando para el producto en general. Desde los modelos más pequeños, nosotros podemos alcanzar rendimientos bastante interesantes, ya que el producto procesa bastante información, permite mucho a los routers poder manejar justamente la parte de procesamiento, un alto desempeño en la parte de comunicación y evidentemente tener ventajas muy interesantes para poder desarrollar proyectos de comunicaciones. Evidentemente reportes de consumo, también informes de CPU, memoria, estado activo, estado de cada una de las interfaces que se pueda tener, inclusive sean virtuales o físicas, detalles del equipo, rutas que se están trabajando, opciones de firewall que se están activando, etcétera. Igualmente hay un menú completo gráfico para poder ayudarnos a verificar cuáles son las diferentes características que nosotros podemos trabajar en el producto. Dentro de ellas, el balanceo de las líneas de Internet es una de las características más interesantes. Los productos, dependiendo de la cantidad de interfaces físicas, a través del asistente podemos balancear hasta 7 líneas de Internet. Se puede agregar más líneas de Internet, pero ya habría que hacerlo por la parte de consola. El equipo incluye una herramienta de consola gráfica, por si acaso. Entonces, nos conectamos a través de esa herramienta virtual y tenemos que agregar las demás interfaces que queremos hacer. ¿Por qué está limitado para 7? Porque el router, digamos, de más densidad viene hasta de 8 puertas. Entonces, necesitamos una de salida, que sería la LAN, y tendríamos 7 ingresos, por ejemplo, 7 watts. Entonces, justamente está la herramienta o el asistente de software diseñado justamente para esta forma o esta característica. Si nosotros efectivamente tuviéramos mayor cantidad de interfaces, de repente algunas virtuales que queremos balancear, se puede hacer. Tengo clientes que han balanceado hasta 24 líneas de internet, se puede manejar sin ningún problema. No es muy normal, la mayoría son solamente 2 o 3 o 4 líneas a balancear. Pero tiene la herramienta, tiene la flexibilidad. Balanceo de tráfico justamente de enlaces, que vemos a la derecha, es algo que también incorpora el sistema. Esto permite directamente poder
hacer el balanceo de carga de enlaces redundantes, que a veces esto también es un pequeño requerimiento. Hay clientes que desarrollan radioenlaces y específicamente están buscando que la solución sea justamente redundante en cada una de las partes de comunicaciones. Entonces, eh, entonces todo está operando realmente bastante bien en la parte, digamos, de los enlaces. Si uno fallara, entra el otro, hay opciones de configuración de failover, así que es también un asistente para configurarlo de manera bastante sencilla en caso que ustedes lo necesiten. Analítica de tráfico. La analítica de tráfico es una característica que permite al router poder identificar contra qué tipo de servidores se establece la comunicación. Esto lo que hace es analizar justamente la comunicación del paquete, en otras palabras, analiza un poco la estructura del mismo para saber a quién se quiere comunicar. Y en base a eso, puede clasificar el tráfico para poder indicarnos qué tipo de aplicación se está utilizando. Ahí podemos ver un ejemplo en el cual, pues, justamente realiza analítica. Esta analítica de tráfico se realiza, digamos, de manera por hardware, así que activarlo o no activarlo no degrada el rendimiento del producto, más que todo solamente lo que consumirían los reportes para poder mostrarse. Esta analítica de tráfico nos permite llegar al siguiente paso, que es justamente identificar algunas aplicaciones, clasificar las aplicaciones, obviamente hay categorías para poder manejarlo, pero de repente yo la quiero clasificar por algunas reglas en especiales y quisiera comenzar a bloquear o limitar ciertas aplicaciones para toda la red o para algunos segmentos de red. Inclusive en tiempo real te mostraría justamente cómo se están dropeando los paquetes que están buscando tener acceso a ciertas aplicaciones. Entonces, esto es algo bastante interesante, bastante fácil de poder trabajar, realmente es bien flexible, así que no nos va a consumir muchísimo tiempo poder implementarlas y nos va a permitir poder limitar las comunicaciones contra algunos servicios que no deseamos directamente en la red. Controles de ancho de banda también se puede manejar. El control de ancho de banda puede ser por limitación de segmento de red, por limitación de IP, y esto lo podemos amarrar a algunas condiciones. Por ejemplo, quisiera bloquear algún contenido en especial, por ejemplo, como Netflix, o algún contenido de red directamente, como lo explicaba, ¿no? Entonces tenemos opciones de limitación de descarga, de subida, si fuera necesario trabajar. Se puede hacer a nivel de usuario, generalmente para lo que es la parte de empresas se trabaja a nivel de segmentos de red, para evitar que nos sobreconsuman, digamos, recursos de la red innecesariamente. En el caso de los switches pequeños, perdón, de los routers pequeños, tienen la opción de trabajar también en switching. Los modelos X tienen la habilidad de convertirse en pequeños switches directamente y tienen una herramienta de configuración para la asignación de VLANs en modo tagueado o modo nativo. Y específicamente también hay servidores de HCP, configuraciones de los mismos y muchas otras herramientas complementarias para poder desarrollar todo lo que es una zona de meseta, la zona de la LAN, la conexión a Internet, reglas de firewall en cada uno de los casos. Y en la parte de operadores, son productos que tienen herramientas principalmente OSPF o BGP para poder dar los pesos de comunicación a la arquitectura y específicamente poder generar la comunicación de las áreas, inclusive con redundancia directamente entre sí. Entonces, tenemos varias opciones y ventajas de comunicación directamente en los routers. Y es ahí donde los routers efectivamente tenemos en varias opciones y hoy en día estamos introduciendo nuevos routers que incrementan mucho más la capacidad de las redes y al mismo tiempo también el desempeño podemos llevarlo justamente a otro nivel. Comenzamos hablando de los modelos iniciales de la familia, los que son generación 1. Ahí tenemos el S-Router Lite 3, S-Router PoE5. Prácticamente a nivel de bus de comunicación son de la misma capacidad, mueven 1 millón de paquetes por segundo. La diferencia es que el modelo PoE5 tiene la habilidad de entregar PoE 24 voltios o 48 en cualquiera una de sus puertas, se configura por software y al mismo tiempo tiene la habilidad de tener una interfaz tipo switch, que serían las 3 últimas interfaces directamente. Entonces, la capacidad de procesamiento es la misma, simplemente cambia la configuración que se quiere manejar y densidad de puertas para poder trabajar. Estos routers mueven 1 millón de paquetes, digamos, por segundo. En esta línea también generación 1 tienen unos routers de un poco más de puertas, 5 interfaces,
pero de menos capacidad. Estos son routers de unos 130.000 paquetes por segundo, muy efectivos para aplicaciones de última milla, cuando a veces no queremos tener protocolos muy avanzados o cargas muy pesadas y buscamos un producto más económico, podemos justamente trabajar con la línea X. Los 6 router X se pueden convertir en switches, hay que tener en cuenta eso, y permiten la asignación de VLANs. Y algunas ventajas interesantes que tenemos es que el producto realmente es bastante compacto para poder, digamos, también instalarlo. En el caso del modelo XSFP, tiene la habilidad de tener un puerto óptico para agregar justamente un transceiver y al mismo tiempo tenemos la habilidad de que puede entregar PoE 24 volts en cualquiera de sus interfaces Ethernet. Estos modelos de router trabajan perfectamente, aplicaciones pequeñas, líneas de dos líneas WAN para balancear o 3 líneas WAN para balancear, y se recomiendan para mover un promedio de tráfico tal vez de 150 megabits. Entonces, son equipos que fácilmente pueden operar en esas condiciones, y es más, uno laboratorio es un XSFP, que justamente lo tengo para poder hacer la analítica de tráfico de comunicaciones. En la parte de operaciones, estos modelos X tienen unas características también adicionales. Por ejemplo, el modelo X podría prender por PoE, 24 voltios, y pasa a un puerto PoE. Y en el caso del XFP tiene salida PoE 5 interfaces. Estos son productos muy simples, muy fáciles, flexibles también de poder trabajar en las comunicaciones. Y el XSFP tiene la habilidad de alimentar o energizar diversos radios. Podríamos llevar la data por óptica y algunos clientes lo utilizan mucho como switch. En el caso de Switch, es un modelo diseñado para manejar cerca de unos 400 megabits de tráfico. Recordemos que es un producto también acelerado parcialmente por software y por hardware, porque es más económico. Entonces, la capacidad de procesamiento es un poco menor cuando utilizamos el modo Switch, pero 400 megabits de tráfico en modo Switch lo puede mover muy fácilmente en su parte de comunicaciones. Entonces, tenemos estos pequeños modelos iniciales dentro de la familia y luego saltamos ya a equipos de más procesamiento. Comenzamos con los modelos Edge Router, en este caso. Los Edge Router, que fueron los modelos originales, vinieron justamente de 8 interfaces, vienen su versión estándar o su versión Pro. Pro incorpora 2 interfaces ópticas, pero el rendimiento en ambas unidades es el mismo. Lo único que cambia es que el Pro tiene 2 puertos ópticos tipo combo. Este router desarrolla 2 millones de paquetes por segundo, más densidad de interfaces, básicamente también tiene mayor cantidad de recursos de hardware para obviamente soportar el movimiento de 2 millones de paquetes por segundo en modo router, y efectivamente analítica de tráfico como todos los modelos, y es un producto ya en este caso de unidad raqueable, entonces bastante fácil de poder implementar e instalar. Pero la tecnología sigue avanzando y ahora ya tenemos disponibles justamente los nuevos modelos que son de generación 2, donde buscamos aumentar muchísimo más el rendimiento de la parte de comunicaciones. Este es el S-Router 4. El S-Router 4 ya incorpora 3 interfaces Ethernet más una óptica, muy parecido al modelo inicial que vimos, viene con opción adicional o accesorio para poderlo poner en un rack. Es un equipo que mueve 3.4 millones de paquetes por segundo, así que el incremento del procesamiento es bastante alto y es un equipo pues obviamente muy preparado para poder manejar diversas opciones de configuración. Evidentemente, la característica principal de generación 2 es el aumento del rendimiento en la parte de performance en general. También tenemos el S-Router 6, que tiene la misma capacidad de procesamiento, y este equipo tiene la habilidad de tener salida PoE directamente en sus interfaces. Se parecen bastante estos dos modelos que hemos visto, a los primeros, digamos que son sus actualizaciones, y esto nos permite poder mejorar justamente el desempeño en comunicaciones y dar más flexibilidad, sobre todo por la parte de procesamiento que manejan dichos equipos, ¿no? Entonces, evidentemente, esos son los modelos justamente de alto performance, pero para clientes que tienen, digamos, redes bastante grandes, hemos llegado ya a desarrollar un router justamente de altísimo rendimiento, que es lo que muchos clientes buscaban. Este es el modelo router XG. El modelo XG lleva ese nombre porque todas las interfaces son 10 gigabit y es un equipo que mueve 18 millones de paquetes por segundo, muy superior a todos los predecesores routers que hemos tenido. Y este es un equipo que en realidad, pues al ser un equipo de núcleo, un equipo de core principal, tiene opción de doble fuente, hot swap, que se pueden, digamos, trabajar, opción de fuente en AC, en DC, según lo que sea necesario. Y es un equipo que efectivamente, por su alta capacidad,
nos puede trabajar el desempeño que estemos buscando. En el caso de conmutación, 80 gigas de conmutación es lo que el equipo desarrolla, y activando las diversas opciones de routing, firewalls y otras herramientas, el performance igual se mantiene sobre los 40 gigas para redes de alto rendimiento. Entonces tenemos todo tipo de routers. El software es muy similar en todos, por no decir lo mismo, simplemente cambian las interfaces físicas que los diversos productos pueden tener, pero tenemos muchísima flexibilidad para poder trabajar. Inclusive muchas opciones adicionales en la parte de configuración para poder desarrollar toda la parte del router. Ya cuando lleguemos a la demo, vamos a poder revisar un poco más de algunas opciones que tienen los productos en la parte de routers. Perfecto. Luego pasamos a la categoría de switches. Los switches en este caso son de arquitectura capa 2 o layer 2 que le llamamos, soportan enrutamiento estático, soportan ACLs, entonces en ese caso entran parcialmente en una categoría capa 3, pero no son 100% capa 3 porque para hacer un switch capa 3 al 100% necesitamos enrutamiento dinámico. No lo están manejando esta línea de switches por ahora. Nuestra idea es tener unos switches con enrutamiento dinámico más adelante. En este caso, si necesitamos enrutamiento dinámico, lo estamos trabajando en conjunto con los routers. Y esa mezcla de productos nos permite tener más rendimiento, nos permite tener mejores costos y efectivamente el performance que estamos buscando simplificado en los productos que son necesarios. Entonces, en esta parte de switches, los switches son de arquitectura Layer 2, todos son administrables con las diversas opciones de configuración que vamos a revisar, muchos de ellos PoE, y la idea es poder mantener altos rendimientos en la parte de comunicaciones. Justamente también han habido actualizaciones en los switches con respecto a la parte gráfica de configuración. Hay un nuevo menú más simple. Muchos usuarios nos decían que el menú era muy complejo en la parte de configuración, así que tenemos un menú simplificado, podríamos decir, y el menú completo de configuración. Al momento de configurar el producto o conectarse, digamos, a través de la interfaz gráfica, uno escoge qué menú desea, el básico o el avanzado. Bueno, en el demo les voy a mostrar ambos para que tengan una idea de la diferencia, ¿no? Pero yo creo que con el básico, el 95% de veces hacemos básicamente lo que estamos buscando. Contamos con modelos desde 8 interfaces hasta 48. Efectivamente, varios de ellos tienen interfaces 10G, inclusive contamos con switches que tienen hasta 16 puertas 10G, inclusive varias en ópticas, para poder trabajar toda la parte de comunicaciones, ¿no? Los switches efectivamente incluyen diversas opciones avanzadas, la asignación de VLANs, múltiples spanning tree, diferenciación de servicio, cambio de prioridad, el tema de VLANs, entre otras opciones, ¿no? Entonces, por Miro y todas las opciones clásicas que nosotros trabajamos en los proyectos de comunicaciones vienen, digamos, directamente agregadas para poder trabajar en esto. A nivel de funciones, en lo que sería la parte de EdgeMax, efectivamente los switches que son PoE manejan 3 estándares PoE. 24 pasivo, que lo usamos nosotros en algunos productos y otros fabricantes. El 24 pasivo se activa de manera manual, no viene activo nunca por defecto. El que viene activo es el 48 estándar, AF o AT. ¿Qué significa 48 estándar? Que si el equipo necesita PoE, le envía PoE. Si no necesita, no le manda. Y ajusta la cantidad de energía hasta 25 watts por puerto. En el caso de estándar AF, 15 watts, pero AT se va hasta 25. Entonces, muy buena potencia PoE para poder energizar prácticamente cualquier producto del mercado. Teléfono IP, cámara de seguridad IP, Wi-Fi IP, lo que necesitemos, algún control dimmer IP, lo que sea, básicamente que prenda por estándar PoE 48 volts, lo podemos trabajar sin ningún problema. Adicionalmente, contamos con interfaz gráfica justamente para poder trabajar toda la parte de consultas o dudas, digamos, avanzadas en el producto, si se desea. Y también, pues, evidentemente, alto desempeño a nivel de interfaces 10G en comunicaciones. Una de las funciones que principalmente nos obliga a seleccionar un switch administrable es que vamos a segmentar la red. Principalmente, este es el motivo por el cual se implementa un switch administrable en general, no solamente para ver el tráfico, perdón, que fluye por el equipo, sino también poder ver justamente o puedas realizar una asignación de interfaces en sí. Entonces, es posible manejar directamente la asignación de interfaces, poder etiquetar justamente cuáles son los puertos troncales donde van a pasar diversos segmentos de red y luego, evidentemente, hacer las asignaciones que corresponden al caso.
Entonces tenemos switches que van desde interfaces bastante pequeñas, en caso del modelo ES850, es también el que tengo en el demo justamente hoy día para mostrarles. Tiene 8 interfaces Ethernet más 2 SFP. En total son 10 interfaces, los SFP no son combo. El equipo maneja para asignación por PoE 130 watts y evidentemente tiene una arquitectura no blocking para movernos 10 gigabits, que es su capacidad de conmutación que está diseñado. ¿Qué significa una arquitectura no blocking? Es que el equipo tiene la habilidad de procesar esa cantidad de tráfico sin comprometer recursos directamente de la conmutación en sí del switch. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación entre las puertas físicas es directamente basada en hardware y eso justamente es lo que nos va a permitir poder mover alto rendimiento en la parte de comunicaciones. Entonces, justamente podemos trabajar con switches bastante pequeños de 8 interfaces, 16 interfaces. El de 16 nos permite justamente también aumentar la cantidad de puertos Ethernet principalmente, también trabajar 122 watts PoE, así que tenemos bastante flexibilidad, inclusive podemos mover hasta 18 gigabits de tráfico fácilmente. Luego entramos en los clásicos switches de 24 y de 48. Evidentemente, estos son switches un poco más pesados, por así decirlo. Tenemos versiones light, las light no tienen PoE. Y luego tenemos versiones con PoE, digamos, de 250, 500 hasta 750 watts. La diferencia entre los modelos, principalmente de las mismas cantidades de interfaces, es el tema del PoE y la potencia PoE que puede tener la fuente principal. Entonces, tenemos justamente diversas opciones para que los clientes puedan optar por el producto que más se acomoda a las necesidades que quieren trabajar, a veces, digamos, menor cantidad de interfaces, a veces mayor cantidad de interfaces, o a veces necesitamos más potencia para poder comunicarnos o más rendimiento. En el caso de los switches de 48, estos incorporan interfaces de 10G para poder hacer el uplink de comunicaciones fácilmente y poder manejar rendimientos bastante altos en la parte de redes. Igualmente, hay switches que son full interfaces ópticas, de los modelos justamente S12F o 16XG. El 12 tiene full interfaces gigabit y el 16XG full interfaces 10 gigabit. Obviamente las interfaces 10 gigabits funcionan también en gigabit, hay que tenerlo en cuenta, pero no en 100 megabits. Eso es muy importante aclararlo. Entonces, en el caso del modelo 16XG es un modelo de core, es básicamente para centralizar la información de comunicación y esto evidentemente nos permite manejar altos desempeños. El modelo 16XG está diseñado para mover en no blocking 160 gigabits de comunicación, así que tiene bastante flexibilidad para poder obtener desempeños altos directamente en la parte de comunicaciones digamos, desempeño sin precedentes para todo lo que es la parte de redes. Siempre cuando hablamos de PoE, yo hago algunas recomendaciones, que estas tienen que ver principalmente con el tema, justamente la parte, eh, digamos, del consumo de PoE. Entonces, no, digamos, hay que tener esto en cuenta. Estaba confundiéndome acá con lo que está escribiéndome mi compañero. En la parte de PoE, nosotros siempre que hacemos los cálculos, es muy importante poder digamos, estimar cuál es el consumo de los equipos, digamos, lo multiplicamos por la cantidad de los mismos, por ejemplo, en las cámaras que vamos a conectar, y lo importante es establecer el consumo máximo de cada equipo, que sería, por ejemplo, 215 watts, como dice la tabla. Ahora, siempre es muy importante que los switches PoE trabajen al 70% de su capacidad. Eso es algo que muchos de los clientes me lo ponen en duda y les trato de aclarar el por qué. Los switches tienen, digamos, esa capacidad para poder mover, una capacidad indicada, digamos. Por ejemplo, un switch de 500 puede mover 470, uno de 250 de fuente puede mover 220. Muchos clientes de repente me preguntan, ¿por qué no mueve la capacidad máxima del switch? Porque hay que descontarle lo que el switch consume primero. Entonces, descontando eso, hay un detalle muy importante que tiene que ver los picos de consumo y la pérdida en cable de red. El cable de red, aunque ustedes no lo crean, genera cierta resistencia. Mientras más largo sea el cable de red, mayor consumo tendrá el producto a nivel de PoE. Esa es una. Y la segunda es si el cable de red es muy, digamos, no es muy de buena calidad, pues también efectivamente podría ocasionar un consumo extra adicional. Por eso es que se recomienda trabajar el switch PoE al 70% de su capacidad para que no se nos estrese, no genere demasiadas unidades de calor y de esa manera pueda trabajar, digamos, muy cómodamente
y no fatiguemos la parte electrónica directamente del switch. Entonces, por ejemplo, si quiero tener un consumo de 215, digamos, proyectado con un margen, lo ideal sería tener una fuente de 307 watts PoE, así que en un switch de 24, con fuente de 500 que nos entrega 470, podemos soportar fácilmente justamente esto sin ningún inconveniente en la parte de comunicaciones. Entonces, hay muchas características, muchas especificaciones que no quisiera ahondar mucho en la parte técnica realmente, pero hay muchas herramientas para poder configurar los switches y cuentan con todas las características Full Layer 2 que nosotros podamos necesitar. Como les decía, inclusive justamente características L3 para poder trabajar algunas opciones o reglas de configuraciones en los equipos. A nivel de switches, efectivamente, la idea principal es trabajarlos como nuestros elementos de conmutación de la red. Son los equipos que nos van a ayudar justamente a poder transportar los servicios, segmentar las VLANs, poder energizar teléfonos, access points, cámaras, van a permitirnos justamente la parte privada, la parte de operadores, poder desarrollar justamente el corazón de comunicaciones de las redes en sí. En el caso justamente de los Edge Point, acá cambia mucho el panorama. Este es un producto que ya lo hemos introducido años atrás al mercado. Son realmente access points de alto performance orientados justamente a trabajar en exteriores. Entonces, perdón. Entonces tenemos estos routers o switches que nosotros podemos instalar justamente en exterior que nos van a permitir poder manejar un rendimiento bastante alto, como les comentaba. En el caso de los Edge Point, la idea nace justamente de los gabinetes de exteriores que muchas veces implementamos con equipos de interiores. El problema de poner los equipos de interiores en gabinetes es que están expuestos a calor, a polvo, entre otros factores que comienzan a desgastar o afectar su estabilidad y su disponibilidad directamente de los productos. Entonces, estos equipos que nosotros hemos diseñado están completamente preparados para trabajar en condiciones de exteriores, lluvia, polvo, sol, etcétera, sin que efectivamente se vean afectados o comprometidos, ¿no? Entonces, los Edge Points son realmente unos productos de exteriores, switches o routers de alto performance que justamente fueron diseñados para ser instalados también en la parte de torres de comunicación y darnos la flexibilidad necesaria. Estos elementos que van en estas torres de comunicación se pueden energizar por PoE, pero básicamente la capacidad PoE es muy limitada, así que se alimentan de preferencia por energía directa y la data la podemos enviar por fibra óptica. Los modelos principales son los modelos justamente el router de 8 o el switch de 16. Hay una versión más compacta, una junior, podríamos decir, que vamos a presentar, pero los equipos de alto rendimiento son justamente el modelo switch 16 o router de 8. Ambos equipos están preparados para lo que es la parte de torres, también tienen soporte para lo que es la parte de pared o mástil sin ningún inconveniente. Entonces, lo que nosotros tenemos son diversos modelos para poder trabajar en exterior, principalmente el modelo que trabajo mucho en la parte de proyectos, es el Suite 16, que tiene muy buena flexibilidad, 2 puertas ópticas, luego 16 puertas Ethernet, de las cuales 4 son especiales para iFiber y radios iFiber o radios similares, y justamente otras 12 interfaces estándar PoE 48 o lo que es 24 volts también se puede trabajar, así que es bastante flexible. A nivel de opciones, prácticamente las mismas opciones de un switch de interiores, simplemente que en este caso tenemos pues la habilidad de que el producto está totalmente expuesto al exterior, no usa ventiladores, algo muy interesante, así que el polvo, digamos, no le afecta, no lo daña directamente. Entonces tenemos varias ventajas a poder trabajar. Luego tenemos el router de 8, en este caso mayor cantidad de interfaces, 8 para poder trabajar. También alimenta radios iFiber y tiene puertos, en este caso 24 volts. Es un producto más orientado para conexión de radios principalmente, ¿no? Y en el caso del modelo compacto, el router de 6, que también se puede convertir en modo switch, es como muy parecido el hardware a los routers X que vimos hace unos momentos, así que también se puede convertir en switch, un procesamiento de 400 megabits puede manejar fácilmente, interfaz óptica, se alimenta por 24 voltios DC también, ideal siempre llevar la energía directa al producto, por el caso que queramos usar mucha potencia PoE. El inyector PoE que viene con la caja de este producto es básicamente para las configuraciones iniciales de laboratorio, pero ya cuando se pone en producción se tiene de preferencia que alimentar con sus capacidades justamente detalladas ahí en letras negritas,
para que podamos tener, digamos, la energía suficiente para alimentar cualquier producto sin ningún problema. A nivel de flexibilidades, hay muchas herramientas que incorporan los Edge Points, por ejemplo, en conjunto con los A-Fiber, realizan el sistema N por N, hacen un LACP, que es un Line Aggregation, para poder sumar capacidades de enlaces directamente, manejar alta disponibilidad. Acá detallo un poco el consumo de los diversos equipos que tenemos en la parte de Air Max o A-Fiber. Así que efectivamente hay ciertas cantidades de potencia que pueden manejar los diversos modelos según las necesidades. Siempre es muy importante trabajar con las fuentes de alta capacidad para no tener inconvenientes en la parte de operaciones directamente. Así que podemos trabajar mucha flexibilidad con los modelos, digamos, en el caso del EPS 16, que es el producto que yo más estoy trabajando en la parte de proyectos. Este es un switch, obviamente, 16 interfaces y permite alimentar cámaras AF, cámaras AT, cámaras en 24 volts o estándares en 24 volts sin ningún problema, diversos tipos de radio. Podemos enviar data óptica, SFP, SFP Plus, hasta 10 kilómetros, manejar energía DC 500 metros, incorpora el soporte para pared, incorpora base roscada, justamente mejores prácticas, y dentro del portafolio de Ubiquiti nosotros también trabajamos todo lo que vendría a ser la fuente de poder para dicho switch o dicho router, porque funciona esta fuente para el switch 16 o router de 8 exteriores. Entonces, esta fuente sí va en interiores, obviamente, vaya protegida, digamos, del entorno, del clima, y permite enviar, digamos, energía directa hacia el edge point para que pueda operar. Esta fuente solamente sirve para los edge point grandes, ya que la salida de esta fuente es 56 volts, justamente lo que necesita nuestro edge point para poder trabajar. En este caso, esta fuente viene con opción redundante, se agrega un segundo módulo AC o puede ser DC. El DC va conectado a baterías, L2, L3, L4, así que podemos nosotros conectar esto a las baterías y cargarlas lentamente. Y en el caso justamente de algún corte eléctrico, el sistema se alimente nativamente de las baterías. Esto permite realmente una flexibilidad muy grande de operaciones, así que tenemos ventajas para poder trabajar en estos proyectos. Y para que tengamos la solución completa, tenemos de todo. Bueno, lo pueden también conseguir en otros fabricantes, digamos, los accesorios, pero tenemos cables eléctricos para largas distancias, preparados para exterior, tenemos nuestros cables de apilamiento, justamente para poder abaratar costos en la parte de los módulos ópticos. Tenemos también los propios módulos ópticos, cables de fibra de corta distancia, para desarrollar justamente la parte de comunicaciones en sí. Entonces tenemos mucha flexibilidad, muchas opciones para que podamos trabajar todo lo que vendría a ser la parte de comunicaciones de alto rendimiento y de esta manera podamos tener toda la solución completa en un solo fabricante, que es muy importante, para no tener inconvenientes o problemas de desempeño en la parte de la red. Un producto nuevo que se ha introducido ya en los últimos meses es un pequeño switch de exteriores, algo que varios clientes han estado solicitándonos. Justamente es el Nano Switch. El Nano Switch tiene la habilidad de poder ser un switch pasivo, básicamente de conmutación de datos, no es gestionable, pero nos permite poder subir con un cable de PoE y poder dividir la energía PoE y manejar la conmutación de datos entre otros elementos. Por ejemplo, quisiera conectar estas dos cámaras y un radio, pero yo no quiero subir 3 cables de red, realmente quiero subir uno y a través de ese uno poder comunicar estos 3 equipos. Entonces, tenemos este switch de exteriores que permite la habilidad de pasar 24 voltios pasivo, lo cual pues simplifica muchísimo la operación del producto y evidentemente simplicidad en los proyectos de comunicaciones. Hay siempre novedades, hay muchas cosas nuevas que se están introduciendo, algunas características que se están trabajando, por ejemplo, a partir de la última versión de software de routers, recuperación por SSH. Estamos trabajando en recuperación por TFTP para las próximas actualizaciones de software, inclusive el puerto USB de los equipos, poder activarlo para hacer, digamos, opción de backups o conectividad 4G. Así que hay muchas opciones que están viniendo y ahora en los switches tenemos una interfaz justamente muy interesante, la interfaz junior de configuración, que ya está disponible en las versiones actuales de software, que les voy a presentar también directamente. Voy a mostrar unos casos de éxito bastante rápido y pasamos directamente a la demo para que podamos conocer un poco más de la solución.
y ahí justamente con Martín vamos a revisar un poco las preguntas que tengamos y lo revisaríamos justamente cuando estemos ya con el demo para poder aclarar. Ahí tenemos routers pequeños manejando tráficos justamente 57 terabytes en 165 días, por ejemplo. Y esos son routers, justamente los router Lite 3, que tienen capacidades muy buenas y desarrollan 1 millón de paquetes por segundo. Así que movilización de la data en alto desempeño se puede hacer sin ningún problema. Los modelos X, más, digamos, en estos ejemplos, trabajados como switches de última milla, entra la data por un puerto y obviamente asignamos los diferentes segmentos en las diferentes interfaces. Se puede manejar sin ningún inconveniente. Tenemos también, por ejemplo, routers trabajando opciones avanzadas de comunicación, BGP, por ejemplo, moviendo fácilmente más de 400 megas, conectadas más de 540,000 rutas, así que los routers están preparados justamente para este principal objetivo, que es la parte de integración de segmentos de operadores o comunicación a las redes de operadores. Ese es otro caso, este es un router también de 8, moviendo, si no me equivoco, cerca de casi 3 gigas de tráfico, que es la capacidad, digamos, tope de este producto, y movilizando, digamos, factores de comunicaciones. Lo más interesante, 1 año sin reiniciar. Eso es algo que los clientes también mucho valoran de este tipo de routers, la estabilidad del router en el tiempo, no hay que estar reiniciándolo o, bueno, actualizando a cada momento. Eso va a depender justamente si queremos agregar más funciones, ¿no? Este es el modelo, el router X, el más compacto que tenemos, manejando 4 líneas de internet, recomendado siempre para 2, pero bueno, acá le pusieron 4, y estamos manejando unos 80 megas de movimiento de data. Este es un router recomendado para balancear unos 150 megas, bueno, tengo clientes que lo han llevado hasta 200, 250. Hay que recordar que muchas veces no es la cantidad de megas lo que satura un router, sino la cantidad de sesiones. Si hay muchas sesiones abiertas que tiene que ver con la cantidad de dispositivos que tengamos detrás, efectivamente eso podría fatigar un poco el rendimiento de la parte de routers directamente, ¿no? Pero rendimiento alto es justamente una de las características más interesantes. Switches que están diseñados para mover tráfico L3, IPTV, enrutamiento estático, recuerden, por L3, y evidentemente centralizar cámaras de vigilancia son características muy habituales que nosotros manejamos en los switches. Entonces, alto desempeño, muchos casos implementados, estos son imágenes que he ido recopilando del foro de Ubiquiti justamente, y hay muchos clientes que han trabajado diversas cantidades de proyectos, inclusive altísima densidad de comunicaciones, inclusive este es un cliente que instaló creo que más de 1,000 puertos en total, y efectivamente el desempeño y las características de desempeño son, digamos, detalles muy interesantes para los proyectos en sí. Acá también tenemos algunos edge points instalados en exteriores, algunos, digamos, en la parte de almacenes, como podemos ver este central, justamente no está expuesto 100% al exterior, pero está expuesto al polvo. Entonces, no siempre a veces necesitamos un switch de exteriores, pero sí queremos un switch que sea tolerante al polvo. Y este switch permite efectivamente esa gran ventaja para poder trabajar. Entonces ahí tenemos también ya la habilidad de instalarlo directamente en la parte de una torre de comunicación, muy importante, y ahí poder centralizar. Es decir, este fue el objetivo principal para lo que fabricamos los edge points, que son los switches de exteriores. Pero efectivamente también se puede trabajar mucho en interiores. Acá unas pequeñas fotos en los proyectos habituales. Por ejemplo, el que estamos viendo a la derecha es una excelente práctica de instalación. Está conectado con una base roscada directamente al equipo, con tubo corrugado metálico, cajas de pase, prácticamente para poder tener una instalación A1, ¿no? Pero también tiene la opción de que se puede instalar, digamos, un poco más simple, todo depende de la disponibilidad y obviamente buenas prácticas que queremos implementar en la red. Entonces, tenemos muchas ventajas para trabajar con nuestros productos. Las resumo bastante rápido para pasar a la demo. Tenemos justamente soluciones Carrier Class, soporte y garantía con nuestro distribuidor Cisco. Igual, ellos tienen personal muy avanzado para poder ayudarles con las consultorías y encontrar el producto más adecuado. Comunidad de usuarios en español en foro para que puedan conversar con nuestros desarrolladores. Mi compañero Ricardo es el administrador principal del foro, así que él siempre está monitoreando
y resolviendo las dudas que los usuarios pueden tener. Desarrollo continuo de software, justamente los productos, no tenemos costo extra. Significa que cada vez que salen nuevas versiones las podemos instalar en los productos y seguir repotenciándolos. Entrenamientos y certificaciones en español, que también nuestro distribuidor Cisco las realiza regionalmente, y la mejor relación precio-rendimiento, siempre una solución de principio a fin en el mercado. Efectivamente, hay un software de gestión también muy importante para trabajar en conjunto. La administración de los productos se llama el UNMS, el Ubiquiti Network Management Software, y este recurso nos va a permitir a nosotros realizar la gestión directamente de los routers y de los switches para poder desarrollar toda la parte de comunicaciones de redes, ¿no? Igual les voy a mostrar un poco de ello. Recordemos, por favor, que tenemos un foro en español, que lo mencionaba, donde ustedes van a poder hacer las diferentes consultas, gestiones, poder revisar cuáles son las últimas, digamos, pláticas o blogs que estamos conversando con los usuarios. Y también tenemos, pues, canales de YouTube con videos, configuraciones frecuentes, charlas comerciales, presentaciones de familia, todo lo que ustedes puedan necesitar para conocer un poco más de nuestras soluciones y poder utilizarlas y trabajar en conjunto con ellas en los proyectos de comunicaciones o de conectividad que ustedes vayan desarrollando directamente. Perfecto, vamos a pasar a la demo y vamos a revisar también las consultas que tengamos en este momento. Martín, no sé si me estás escuchando. Sí, aquí te escucho, Luis. Mira, nos preguntan más bien sobre todo la integración de los Edge Router con Unify. Ya, perfecto, les comento un poco. Los Edge Router podemos utilizarlos en una red con Unify y es correcto, pero lamentablemente no los podemos integrar bajo el mismo software. En el caso de los Unify, todos los productos de Unify, tanto router, switch o Wi-Fi, utilizo un software de gestión que lo tengo en pantalla que se llama el Unify SDN, que es el software justamente para hacer la configuración completa de esta línea de productos empresarial. En el caso de la línea de HMAX, este producto router no se puede integrar al software de Unify, ya que nativamente se integra a lo que es el UNMS. El UNMS es el software justamente orientado a la parte de operadores. Entonces, justamente este software de UNMS nos permite realizar el management del router. Por ejemplo, acá tengo el router donde estoy en producción y de acá yo podría agregar más segmentos de red, podría agregar más rutas si fuera necesario, servicios de HCP, etcétera. Obviamente, el router igual cuenta con su interfaz física para poder hacer la configuración, pero justamente todo está focalizado en poder trabajar de manera centralizada. Entonces, esa es la diferencia que tenemos actualmente. Ok, muy bien, Luis. Mira, otra pregunta. Me comentan de un servicio que se da aquí en México que es el Claro Video, que todavía no está disponible para bloquear. ¿Sabes algo al respecto de eso? Sí, unos usuarios me lo han consultado, lo he solicitado directamente la clasificación de ese tipo de tráfico. A la fecha creo que todavía no se ha podido clasificar. Yo lo que les pido a los usuarios es que esto entre en una lista de prioridades. Les he pedido por favor que lo puedan compartir o escalar esto en el foro para que nuestros desarrolladores lo puedan, digamos, agregar a este tema de clasificación. Evidentemente es algo que tenemos que canalizarlo de esa manera para que los desarrolladores justamente lo puedan ver y lo podamos agregar. Yo sé que hemos agregado algunos tráficos en algunas regiones y especiales, así que se puede manejar sin ningún problema. Ok, muy bien. Entonces, si gustas seguir con el demo y ahorita otras preguntas las seguimos respondiendo. Listo, perfecto. Bueno, les muestro rápidamente un poco lo que tenemos por el tiempo. Tenemos este router X, que en realidad pues lo que he hecho es utilizar el asistente de configuración. El asistente de configuración me dice, digamos, dónde están las WAN, WAN 1, WAN 2, puedo agregar más WAN si fuera necesaria, cuál es tu Ethernet y básicamente las claves por defecto. Entonces, con este asistente, igual hay otros modos para convertirlo en switch, etcétera, lo que ustedes necesiten en este modelo. Entonces ahí lo que he hecho es agregar, por ejemplo, dos interfaces de VLANs. Y agregar interfaces de VLANs es realmente algo muy sencillo. Podemos ver que podemos seleccionar una VLAN 30, por ejemplo. Lo agrego a la interfaz switch, que es la principal de comunicación. Y vamos a agregarle justamente en esta parte. Ahí está en caliente la comunicación, ahí se agregó la interfaz.
Esto debería refrescarse en el software, por ejemplo, justamente acá. Se acaba de refrescar de manera automática, ¿no? El software lo tengo directamente externamente, en un servidor externo, así que el router sincroniza inmediatamente la gestión sin ningún problema. Luego tenemos la analítica de tráfico, que justamente nos estaban preguntando un poco acerca de la clasificación. Bueno, esto se va a ir generando conforme nosotros vamos generando aplicaciones. Podemos acá crear una categoría especial, por ejemplo, le voy a poner, no sé, categoría Luis, revisar, digamos, tráfico. Y esto luego lo podemos agregar en nuestras reglas de firewall, ¿no? En la parte de reglas de firewall se pueden aplicar las restricciones. Eso sería, digamos, una one-in, que es tráfico entrante principalmente. Entonces acá en la parte de, ahí tendremos que añadir una nueva regla. Ahí podemos ver las interfaces, el estatus de tráfico que se va comunicando, se está aceptando las comunicaciones, si no se dropea, si son inválidas, etcétera, ¿no? Entonces agregamos acá una nueva regla. Por ejemplo, quisiera bloquear Dropbox, ¿no? Bueno, bloquear lo que es Luis, listo. Y quiero dropear todo tipo de tráfico, por ejemplo, en la regla está habilitada y en la parte avanzada, todo tipo de comunicaciones. Y acá en la parte de clasificación, justamente lo que es las opciones que se tiene. Hay diversas categorías a bloquear directamente, tráfico justamente hasta de adultos, multimedia, market, etcétera, pero acá quiero bloquear a una categoría que yo había especificado. No quiero bloquear todo, por ejemplo, tráfico peer-to-peer, que es justamente lo que está Dropbox ahí, pero solamente quiero bloquearlo mi comunicación. Destino, comunicación cualquiera. Perfecto. Y con esto automáticamente lo comenzamos a bloquear y lo único que habría que hacer es moverlo en la parte superior. Debería estar ya refrescado. A ver, parece que ahí está. Grabar orden de reglas. Y efectivamente, de esta manera, ya cuando el tráfico se comience a generar, y como se dan cuenta, está en primer lugar, va a comenzar a bloquear directamente esta parte de comunicaciones. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir creando justamente las reglas para poder limitar las comunicaciones conforme las vamos necesitando, ¿no? Luego tenemos opciones de servicios, en DHCP, todo lo que vendría a ser la parte de asignaciones de las redes, los DNS, que son necesarios justamente, por ejemplo, la nueva interfaz la puedo añadir acá, entonces para que la resuelva también localmente y todo se puede hacer en vivo. Acá podemos agregar la otra red por DHCP o no la podemos agregar también por el UNMS, servicios. A ver, no, acá está el DHCP, servidores. Acá tenemos servidores, pero quiero agregar uno más. Vamos a ponerle red 30 y vamos a ver que esto se refresque. Es contra la interfaz justamente 30. Perfecto. El nombre del router. Y los servidores primarios, digamos que sería el local, ¿no? Listo. Entonces ahí la creamos. Esperamos que esto aplique. Listo. Entonces cuando nos vamos al software, acá nos pide refrescar porque ya lo cambió en interfaz. Y ahí está. Ya está creada. Como pueden ver, se puede crear de manera, digamos, de un lado o del otro. El software es realmente bastante sencillo. Agregarlo al UNMS, porque es una pregunta que nos hacen, es básicamente lo único que necesitamos es saber, por ejemplo, al agregar un dispositivo, saber cuál es la dirección, el código, lo copiamos este código y ese código lo cargamos en la parte del menú de gestión, que es justamente ahí donde podemos ver UNMS Connection. Entonces, podemos establecer la conexión, simplemente le tuve que decir al servidor cuál es el DNS para que resuelva, sin ningún problema. Y en caso que el IP no esté en DHCP, la parte de WAN, sino esté en manual, hay que agregar el gateway. Pero es realmente bastante sencillo para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones para poder trabajar directamente en los routers, en los switches. Principalmente acabamos de ver el router, fácil de poder operar, bastante sencillo. Yo estoy conectado justamente en la VLAN 10, como pueden observar, es el tráfico que yo estoy generando. Y ahí tenemos justamente un segmento diferente, ¿no? Entonces, esto, yo no estoy conectado al router físicamente. Bueno, eso van a ver que solamente está saliendo por la Ethernet 5, que es la puerta SFP. Y esa puerta SFP está conectada al switch. En el caso del switch, vamos a revisar ahora. Esta es la interfaz nueva que tiene el switch. Vamos a entrar por ahí, por la interfaz simple. También tiene la legacy, que es la antigua.
Pero entremos por la nueva para que podamos conocer lo sencillo que es. Pues obviamente nos va a mostrar utilización de puertos. Bueno, tengo solamente 2 puertos utilizados, el tráfico que está fluyendo en este momento. Y en cualquiera de las puertas hay opciones rápidas para configurar PoE, cambiar la velocidad o podríamos personalizar aislando el puerto, flow control, cambiar el peso que podría tener el Edge, activar un watchdog si fuera necesario para iniciar el PoE, que son las opciones habituales que se buscan. Luego tenemos acá el tema de las VLANs. Por ejemplo, yo estoy conectado al puerto, bueno, acá está el puerto 5, es exactamente el puerto que yo estoy conectado y vemos el tráfico que va fluyendo en tiempo real. Esta es la parte óptica, ahí lo podemos visualizar, el puerto número 9. Y en este caso, en el puerto 5 está asignada justamente el segmento de la VLAN 10, con la letra U, que es ANTAG, para que se aplique puerto final, ¿no? El puerto 9 entra de manera tagueada, bueno, esto está excluido, en realidad no lo estamos, pero el puerto 9, acá podemos agregar la otra VLAN, que sería la 30, que hagamos de sumar, y puede decir que eso viene por el puerto 9. Inclusive cuando te equivocas, se marca en rojo para decirte que está mal algo, y efectivamente luego podría, digamos, quitarla del puerto 8 y asignarle a este puerto. Entonces, como damos cuenta, es bastante sencillo poder trabajar la asignación de VLAN sin ningún problema, así que podemos hacer estas configuraciones de manera bastante fácil. Luego, pues configuraciones de conectarlo al UNMS, también lo que viene a ser el switch también está conectado al UNMS. En este caso, por ahora, todavía es en la parte de estadísticas. La idea es ampliar justamente las diversas opciones. Bueno, backups lo hace de manera automática o crear el backup en el momento que usted lo desee. Y algunas opciones de configuración todavía están limitadas, pero lo vamos a expandir muy pronto para tener más flexibilidad. Manejo de IPv4, manejo de IPv6, múltiple spanning tree o spanning tree como deseamos trabajar. Son las opciones principales que se requieren, ¿no? Su tabla de MAC, comunicaciones, quisiera ver el PIN contra una interfaz, y de manera bastante sencilla comenzamos a poder hacer algunas pruebas rápidas de comunicación. Es una interfaz muy rápida, muy fácil de configurar, principalmente lo que necesitamos es VLANs o activar algunas opciones de limitación en los puertos. Ahora me dirían, pero nos faltan muchas opciones más. Por supuesto que sí. Entonces ahí podemos cambiar a la interfaz Legacy. Ojo, en la configuración está complementada en ambos lados. Entonces cierro la interfaz anterior. Obviamente acá me dice la interfaz Legacy, no hay ningún problema. Aceptamos los términos y nos conectamos. Esperamos que cargue. Es un poquito más pesada, es verdad. Y ahí tenemos todas las opciones principales que queremos trabajar, ¿no? Conversando con los switches, ahí tenemos todas las VLANs que acabamos de crear hace un momento, están directamente ahí. Ahora, este es el menú resumen. Link Aggregation, Port Summary, configuración PoE, para asignar cada una de las puertas, si es necesario, se editan, cómo se asignar, qué potencias, todas las opciones, actualización de firmware, por Miro, entre otras firmware de respaldo. Los switches manejan firmware de respaldo por si acaso, doble BIOS. El sistema de UNMS, su conexión, contra qué va a estar, establecer el switch. Y en la parte superior ustedes van a encontrar los menús principales, ¿no? En la parte de switching y GMP van a encontrar por security, por channel, spanning tree, manejo de VLANs, privadas VLANs, voice VLANs, en la parte de routing, tablas IP, enrutamientos estáticos, la parte de seguridad, el acceso por puertos, que es la CL, y la parte de radios, etcétera, QS, diferenciaciones de servicio, etcétera, etcétera. Si ustedes entran a cada uno de los menús, realmente hay muchísimas más opciones para configurar. Por eso es que hemos creado esta nueva interfaz un poco más ligera, más sencilla, porque a muchos clientes esta interfaz les parecía muy compleja. Entonces, por eso es que ahora el Switch tiene doble menú para poder trabajar. Martín, no sé si tienes una consulta por ahí y lo revisamos. Muy bien, Luis. Mira, nos preguntan aquí si los routers manejan interVLANs, ruteo interVLANs. Sí, por defecto los routers tienen interVLANs. En caso que no lo deseamos, tendríamos que ir a la tabla de enrutamiento y limitar justamente o editar justamente las reglas para que eso no se pueda dar. O bueno, lo podemos hacer por firewall, sería más sencillo, ¿no? Tal red con tal red no se puede ver, ¿no? Para que no nos hagamos tanto problema. Pero se puede manejar sin ningún problema. Ok, perfecto. También otra pregunta es que si los routers se pueden administrar en forma remota como en los UniFi. Claro, si nosotros tenemos el UNMS,
instalado, por ejemplo, ojo, este UNMS no está localmente, acá está la regla, yo la tengo en un servidor externo, justamente que lo habilité con un compañero, entonces está en Amazon esto, por ejemplo, entonces yo si estoy fuera de la oficina, yo me podría conectar a este servidor y a través de este servidor justamente poder acceder a las opciones de configuración, ¿no? Todavía no están todas al 100%, pero digamos que en la parte de routers ya estaríamos hablando de casi la mayoría están disponibles para gestión remota directamente. Muy bien. Otra pregunta es, ¿los switches manejan el servidor SNMP versión 3? Eh, Esa es una muy buena pregunta. No estaría tan seguro. Creo que es SNMP versión 2, pero lo revisamos en este momento. No sé si por ahí tenemos otra pregunta por el momento, mientras avanzo con esto. Otra pregunta dice que al usar el asistente, en la parte inferior viene una opción LAN to LAN y está bien activada por defecto. ¿Qué función tiene? Nos pregunta una persona. Ah, ya. Esa opción que están preguntando está acá. Ajá. El LAN to LAN exclusion significa, digamos, que no estamos evitando el tráfico de comunicaciones, bueno, que estamos evitando el tráfico de comunicaciones LAN to LAN en el balanceo de carga. Eso es algo que en algunos casos podría generarte problemas cuando tenemos el tema de load balancing. ¿Qué es eso? Cuando tienes acá, perdón, no se ve, dos proveedores de Internet. Es una regla para evitar como unos bucles de comunicación. En unos casos ha dado problemas, por eso se agregó en el menú y está habilitada por defecto. Generalmente cuando esto da problemas, cuando tú balanceas líneas del mismo proveedor. Si balanceas líneas de diferentes proveedores, usualmente nunca hay problemas. Pero cuando balanceas líneas del mismo proveedor, puede ser que el tráfico LAN se intente comunicar entre ellos a través de justamente las WAN, porque serían como unas redes LAN extendidas. Entonces, podría haber algunos inconvenientes de sobreprocesamiento en el tráfico. Por eso es que un poco que se limitó, por así decirlo, esa opción. Déjenme buscar si el SNMP que nos preguntaba. SNMP, sí, ahí está, lo podemos observar en la gráfica. SNMP versión 1, versión 2 y versión 3 manejan los switches. Muy Ahí se bien, puede ver claramente. perfecto. Las demás preguntas las estaremos contestando vía correo o por teléfono. Aquí mi correo es martin.zapata@ciscom.mx. También tenemos soporte desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde para cualquier duda que tengan. No sé si algo más, Luis, que desees agregar. No, por mi parte, bueno, agradecerte Martín por el tiempo, agradecerles a los chicos de Cisco por la colaboración, a todos los usuarios por acompañarnos. Y efectivamente, siempre estamos buscando desarrollar este tema de webinarios y ya últimamente siempre agregando más productos, especialmente en la parte de demo, como esta última parte final que hemos hecho para que ustedes puedan ver un poco más y conocer de las interfaces. Igual, cualquier requerimiento de consultoría, se pueden contactar justamente con Cisco, nos pueden buscar a nivel de Ubiquiti en nuestro foro en español y les agradezco bastante por el tiempo. Y, falta compartirles la presentación. Eh, Creo que te la comparto, Martín, para que la puedas compartir con los usuarios y con eso cerraríamos. Claro que sí, me la pasas y ya ahorita la empezamos a repartir. Perfecto. Entonces, quedamos de esta manera. Muchísimas gracias a todos y ahí bueno, ya nos estaríamos viendo en un próximo seminario. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Hasta luego. Que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces ya cerraremos el webinar. Cualquier duda, comentario, estamos por correo o por teléfono. Les agradecemos su atención. Gracias.